El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo he venido a llamar a los justos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una realidad que nos compete a todos los seres humanos, no solamente a los cristianos, sino a todos los seres humanos por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y el Concilio Vaticano II fue muy claro precisamente en esto, en decirnos que todos teníamos una vocación, todos teníamos un llamado, todos tenemos un propósito en este mundo, todos fuimos creados y destinados a algo. El ser humano no está en esta tierra así por azar, no apareció como algunos filósofos existencialistas ateos decían que había sido arrojado a la nada y tirado al azar. El ser humano fue creado con un propósito, con un sentido. El ser humano, antes de ser creado, también fue pensado por Dios y fue pensado en el amor de Dios. Fue pensado desde toda la eternidad por Dios para venir a cumplir una misión específica en esta tierra. Y ahí que la Iglesia, ya desde la misma tradición y a través del magisterio, nos ha enseñado que hay una vocación universal, la vocación o el llamado que todos los hombres dentro de esta historia eterna de amor hemos recibido desde toda la eternidad y de manera particular en esta tierra. El Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium es muy claro en afirmar que todos tenemos un llamado universal a la santidad: cristianos, ateos, creyentes, no creyentes, personas no cristianas. Todos los seres humanos tenemos un llamado universal a la santidad. Y este llamado a la vez se convierte en un imperativo categórico. ¿Por qué imperativo? Porque hay que ser santos para entrar al reino de los cielos. Esto no es solamente para los cristianos, esto es para todo ser humano. La condición para entrar al cielo, la condición para la salvación y la ciudadanía eterna es la santidad. Y por eso el Concilio Vaticano II no tiene reparo en decir que todos tenemos este llamado a la santidad. Es un llamado universal. Ahora, dentro de la Iglesia, los que pertenecemos a la Iglesia de manera formal, tenemos una vocación particular, o digamos particular, más bien una gracia de Estado. Algunos en la jerarquía de la Iglesia que pertenecemos al orden sacerdotal, tenemos una vocación, un llamado específico dentro de la vida sacerdotal, en la dimensión eclesial, en la dimensión de la Iglesia Católica. Otros dentro de la vida consagrada, y la vida consagrada está constituida de una cantidad de ramas, muchísimas, porque hay muchísimos carismas, muchísimos. Dentro de la vida consagrada
Y dentro de esos carismas muchísimos que hay unos carismas, digamos, fundamentales, que es el carisma de la vida contemplativa, de la virginidad consagrada, la vida cenobítica o comunitaria como la conocemos hoy, la vida de los que se dedican a la vida eremítica, solitaria por Dios, pero todos con una función universal. Tanto la jerarquía como la vida consagrada tenemos una misión particular, y al igual que también la vida matrimonial o la de los fieles laicos, que es otro estado de vida, tenemos una función en común, y es motivar el cuerpo místico del Señor, y no solamente el cuerpo místico del Señor, sino también a toda la humanidad a esta vocación universal a la santidad. La tarea de los sacerdotes, la tarea de los religiosos, la tarea de los matrimonios y de los fieles laicos bautizados es común a todos, hacer una motivación en todo el cuerpo místico de la Iglesia y en el mundo entero para que se acelere más rápidamente y se motive este llamado que Dios nos está haciendo a todos a la santidad. Por eso no hay carismas exclusivos, no existen espiritualidades exclusivas, no existen espiritualidades de manera particular, digamos, encerradas en sí mismas, porque todos son dones dados por el Espíritu Santo con una función específica en el cuerpo místico que es la Iglesia, pero también en el mundo. Y por eso no nos podemos dejar enredar tan fácilmente en un momento de tanta confusión. La vocación se constituye precisamente desde un don sobrenatural, porque la vocación es un don de Dios. A nosotros la vocación no nos la da ningún ser humano. A nosotros la vocación no nos la da una sociedad humana, ninguna institución humana, ni siquiera la Iglesia nos da la vocación, porque ella no tiene capacidad de darle vocación a nadie. La vocación es un don que nace en el corazón mismo de Dios. Y esto lo advertía San Juan Pablo II en un documento que se llama Don y Misterio, para recordarnos lo que la Iglesia siempre nos ha dicho, lo que dice la misma palabra de Dios. ¿En qué consiste el amor? El amor no consiste en que ustedes me hayan elegido a mí, sino en que fui yo el que los elegí a ustedes, el que tuve la iniciativa de llamarlos. San Pablo lo viene advirtiendo constantemente en sus cartas. Aquel que nos predestinó. ¿Qué significa predestinó? Que Dios nos pensó desde toda la eternidad. Yo, Omar, de manera particular fui pensado por Dios desde toda la eternidad, y además fui predestinado. ¿Qué significa? Que Dios me había pensado con una misión particular desde que me pensó en su corazón. Ya me había orientado con una misión particular en esta tierra. Y por eso la vocación nace en el corazón mismo de Dios, de la misma Trinidad. No han sido ustedes los que me han elegido a mí, he sido yo quien los escogió a ustedes. San Juan nos lo va a recordar también en una de sus cartas. No es que nosotros hayamos escogido a Dios, es que Dios nos escogió a nosotros. Y hoy lo vemos claramente en la vocación de Mateo. Lo primero que hace Dios, manifestado y revelado en Cristo, es verlo. ¿Y por qué lo ve? Porque lo identifica. ¿Y por qué lo identifica? Porque lo conoce. Lo conoce desde toda la eternidad. Vio a Mateo sentado en una mesa de recaudador de impuestos. Y lo vio haciendo algo para lo cual él no lo había pensado. Esta tarea de Mateo de recaudar impuestos se la inventó él mismo. Se la inventó la sociedad. Y por eso el Señor lo llama a la conversión diciéndole, sígueme. En pocas palabras le está diciendo, Mateo, para eso no te pensé. Y ahí no vas a ser feliz. Ahí no vas a encontrar la plenitud de la vida. Yo te pensé para otra cosa muy distinta. La vocación, sí, tanto universal como eclesial, y la vocación particular a la que ha sido llamado cada uno de nosotros,
se descubre en el mismo corazón de Dios. Por eso hoy hay tantas vocaciones frustradas, tanto en la vida sacerdotal, como en la vida religiosa, como en la vida matrimonial. Y si no, ¿cómo se explica esas estadísticas del anuario pontificio que todos los años la Iglesia, sin reparo alguno, nos presenta públicamente para hablarnos de las cientos y cientos de deserciones en la vida sacerdotal, en la vida consagrada y en la vida matrimonial? Y hoy incluso dentro de la Iglesia algunos llegando a la apostasía pública de renunciar a su vocación cristiana. No crean ustedes, eso sería ingenuo, totalmente ingenuo e irreal. Por lo tanto, no coincidiría con un discernimiento espiritual cristiano, un discernimiento humano sí, pagano tal vez, de decir que estamos viviendo una primavera, por ejemplo, en la vida matrimonial. Eso es lo más ingenuo de la vida y lo más mentiroso. Hoy la crisis en la vida matrimonial y en la vida familiar es altísima. Y de hecho estamos en un periodo en donde hay mucha actividad apostólica, demasiada, pero la crisis aumenta. Basta uno ir a las estadísticas de los tribunales eclesiásticos donde se presentan las demandas para la nulidad matrimonial. Basta que ustedes dieran un corto vistazo a las estadísticas jurídicas, por ejemplo, hoy, para disolver matrimonios a través del divorcio en el ámbito civil. Es una hemorragia, ¿sí? Aún dentro de la Iglesia se vive eso. Uno no puede ser tan ingenuo y tan iluso de taparse los ojos para no ver la realidad como está hoy. Es una realidad. Y vuelvo y digo, y las acciones pastorales y apostólicas han incrementado hoy en la Iglesia, pero no estamos viviendo una primavera vocacional. Eso no es cierto. ¿Por qué también estas deserciones en la vida consagrada y sacerdotal? Porque nosotros no estamos descubriendo la vocación en quien hay que descubrirla. Cuando uno quiere conocer la esencia de algo, uno va donde el fabricante de ese algo, donde el creador de ese algo. Y el creador de la vocación humana es Dios. Desde que nosotros los seres humanos estamos perdiendo la comunión con Dios por el pecado, andamos en una ceguera y la gente no sabe discernir sus vocaciones. Y por eso hay fracasos tan altos. Padre, ¿y alguien sí puede llegar a la vida sacerdotal así? Sí. Y puede llegar con emociones psicológicas, pero no espirituales. Y puede fundamentar un seguimiento de 5, 10, 15 años, solamente alimentándolo desde un estímulo psicológico, neurótico. Eso se puede desde la psicología, solamente al estilo emocional. ¿Cómo puede permanecer, por ejemplo, un guerrillero en un movimiento guerrillero 30, 20 años y hacerse quitar la vida por eso? Porque fue un llamado que siente que recibió a eso, un llamado equivocado. Y se siente pleno y feliz, a su manera, por el sustento ideológico y psicológico que les dan en estos movimientos. Porque si una persona se puede sostener, pero tener vocación cristiana, tener verdadera vocación humana, eso solamente se define en una realidad. Y eso es nuestra confrontación con la tentación y la prueba. Quien verdaderamente está respondiendo desde una iniciativa divina, porque encontró desde el corazón de Dios la razón de ser de su vida, ese tiene una fortaleza especial para vencer la tentación. Quien hoy sigue cayendo en el pecado está ciego.
y no está viviendo la realidad de su vocación en la comunión con Dios. No la vive. Eso es falso, desde la lógica evangélica, desde la lógica cristiana. Por eso Mateo se levantó de esa mesa y lo siguió. Por eso es una verdadera vocación que no fracasó. Aunque tuvo debilidades, caídas, pero no fracasó. Dios lo tenía para el martirio y así murió. Nosotros podemos ser unos fracasados en este mundo si no hacemos la lectura de nuestra vocación en el corazón de Dios. A uno, por ejemplo, un director espiritual le sirve de ayuda. Y yo me acuerdo cuando a nosotros un superior nos decía: el director espiritual tiene que orárselo al Señor, porque no es uno el que lo escoge, es Dios quien lo escoge para uno. Ve donde un hombre llamado Ananías, que él te dirá lo que tienes que hacer, le dice el Señor a Saulo. Él fue el que le dijo: va a venir a ti un hombre llamado Saulo de Tarso, le dice el Señor a Ananías. Porque la vocación es un misterio divino, y como misterio divino hay que encontrarla en el corazón de Dios, y para encontrarla en el corazón de Dios hay que buscarla en el corazón de Dios. Y quien no la busca en el corazón de Dios y la busca en los hombres, termina errando. Hay gente que le gusta ir a buscar instrumentos, ¿sí? El que ve a la Virgen, el que habla con la Virgen para que le diga a ver qué es lo que quiere, y no saben que los videntes, los instrumentos también son limitados. Igual que nosotros. Por eso un verdadero instrumento se pone en manos de la iglesia, porque los videntes son incapaces por ellos mismos, de interpretar la realidad. Ellos son solamente instrumentos que reciben. La iglesia ha sido clara en ese discernimiento. Por eso cuando a Sor Lucía le pregunta, el Papa Juan Pablo II le puso 3 cardenales para que la acompañaran, ¿sí? Y al cardenal Rasilla le puso la tarea de interpretar. Y miren lo que le dice Sor Lucía a uno de ellos cuando le pregunta qué era lo que había, qué creía ella que estaba queriendo decir la Virgen con lo que les dijo y les mostró. Y miren lo que respondió Sor Lucía: la interpretación no me corresponde a mí, le corresponde al Papa. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos advierte que hay conciencias que pueden errar en su juicio. Y una de los factores de lo que nos advierte que se puede errar en un juicio es por la autonomía de conciencia y autonomía de juicio. Ninguno de nosotros tiene autonomía de juicio a la hora de interpretar ni primero nuestra vida, ni nuestra vocación, y mucho menos la realidad en la que nos movemos. Eso ya es soberbia, y por la soberbia el demonio cayó, y cayó la tercera parte de los ángeles del cielo. Qué delicado es eso, hacer juicios autónomamente, o hacer juicios a partir de un consenso, de un grupo. Y esto está aplicable a la vida espiritual. San Juan Pablo II advirtió en la Veritatis Splendor cómo muchos juicios morales hoy están fallando por hacer juicios a partir de un consenso o a partir de una conciencia autónoma. Una persona autónoma se convierte en un fundamentalista y violenta, agresiva, dañina, enferma. Y esa persona hace mucho daño. Por eso la Iglesia nos advierte que una conciencia, los juicios se deben elaborar a partir de una conciencia recta y veraz. ¿Qué es una conciencia recta y veraz? Una conciencia que se ha formado a partir del Evangelio, que no solamente conoce intelectualmente el Evangelio, sino que también se esfuerza por vivirlo y su conducta está orientada al Evangelio. Quien no conoce el Evangelio hoy, porque lo ha meditado muchísimo, como la Virgen,
es una persona muy vulnerable al error. Y por eso la iglesia, cuando alguien recibe un vidente ve a la Virgen o recibe un mensaje de la Virgen, y lo decía Sor Lucía, la interpretación no me corresponde a mí, le corresponde al Papa. A los pastorcitos nunca, y por eso la iglesia no tuvo reparo, ¿sí?, en beatificar y canonizar a los ya fallecidos, y ahora el proceso que le están haciendo Sor Lucía, porque ellos no fueron autónomos a la hora de dar interpretaciones. Ahorita la iglesia ha hecho un camino muy bonito de acompañar los videntes de Medjugorje, ¿sí?, y los ha ido acompañando, y la iglesia los tiene en estudio, y está muy bien. Y la iglesia todavía no se ha atrevido a dar un juicio pleno sobre los mensajes. Los está estudiando. Ni ha dicho que son un error, pero tampoco ha dicho que son totalmente objetivos para nosotros. Están en estudio. Y eso es parte de lo que la iglesia hace. ¿Sí? Lo mismo a los videntes. Ellos se esfuerzan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la autonomía para interpretar la realidad. Es como cualquier cristiano que necesita de la palabra de Dios, necesita de la iglesia y de su magisterio. Por eso basarnos nosotros a la hora de interpretar nuestra vocación, de interpretar lo que Dios quiere de nosotros en este mundo, simplemente en consensos humanos, es lo peor que nos puede pasar. Pues lo que yo siento, Padre, es que yo siento y a mí me parece. Cuidado con esas autonomías de juicio, porque eso nos lleva al fracaso total, y nos puede llevar a realidades futuras muy duras y contraproducentes para nosotros. La vocación hay que comprenderla en el corazón del mismo Dios, y por eso el llamado que el Señor le hace a Leví: sígueme, levántate de esa mesa y sígueme. San Juan Crisóstomo no tiene reparo en decir que cuando Dios llamó a los pecadores, los llamó a que se sentaran a su mesa, no a que se quedaran en la mesa que estaban antes. Y es la mesa del pecado. Por eso, para poder Abraham discernir el camino de Dios, tuvo que salir de Ur de Caldea, tuvo que dejar su entorno, tuvo que convertirse. Si nosotros no dejamos el pecado y no comenzamos a caminar en la presencia de Dios y a buscar la perfección radicalmente, vamos a ser ciegos primero para nosotros mismos y ciegos para los demás. Por eso Abraham tuvo que dejar. Es que la vocación se va comenzando a construir y a descubrir precisamente en ese proceso de ir dejando. Si somos apegados al mundo, si nos apasiona más el mundo que Dios, si nos apasionan más nuestras pasiones desordenadas que las cosas de Dios, la voluntad de Dios, estamos mal. Muy mal. No estamos en un estado apto para hacer discernimiento ni sobre nosotros ni sobre los demás. Y nosotros tenemos que medirnos a la luz del Señor y examinarnos. A ver si yo estoy teniendo una pasión fuerte por la santidad, si verdaderamente quiero el cielo, si estoy dispuesto a dejarlo todo por el Señor, lo que me pida, hasta lo bueno. Quien no pospone padre, madre, hermanos, hijos e hijas por mí, no es digno de mí. Sígueme, le dice el Señor a Mateo. Y para esto se necesita descubrir el amor de Dios. Quien no lo descubre plenamente sobre su vida, no va a ser capaz nunca va a ser capaz de renunciar al pecado, de renunciar al mundo y de renunciar a sí mismo. La única fuerza capaz de estimularnos para dejar esas cosas es el amor de Dios. Y para poder experimentarlo hay que buscarlo, y mucho. La mujer samaritana todos los días iba a ese pozo, porque ese pozo tenía un significado religioso para ella. Era el pozo que les había dejado su padre Jacob. Ella no podía haber ido a otros pozos, pero no iba a otros pozos, porque en realidad esta mujer estaba buscando a Dios. Era una mujer que tenía rectitud de corazón. ¿Y dónde se lo encontró?
se lo encontró sentado en ese pozo, al que ella iba todos los días con un cántaro. Se encontró el manantial de aguas vivas, porque estaba buscando verdaderamente a Dios. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que muchas veces nuestra oración no es escuchada y nuestra sequedad interior se fundamenta en una búsqueda impura de Dios. Porque buscamos a Dios como medio para obtener bienes temporales de esta tierra, para poder tener casa, para poder tener bienes materiales, para poder tener éxito terrenal, para poder estar al lado de personas. Lo buscamos como medio, utilizamos a Dios como medio y vamos a misa utilizándolo solamente como medio, pero no como fin, porque nuestro interés verdadero no es alejarnos del pecado. Nuestro interés verdadero no es cortar definitivamente con el mundo. El fundamento de nuestras súplicas y de nuestras oraciones no es dejar los desórdenes de este mundo y poder llegar rápidamente al cielo y a la vida eterna con Dios. Y si nuestro corazón y nuestra alma no está suspirando por la vida eterna, quiere decir que todavía nosotros no hemos llegado a ese descubrimiento de la vocación en Dios. Si mis súplicas, mis oraciones y mis respuestas en este mundo, en la iglesia y en la vida cristiana son para ser famoso en esta tierra y para poder tener muchos beneficios materiales en esta tierra y para que muchos me conozcan en esta tierra, estoy perdiendo el tiempo. Lo estoy perdiendo. Y así sí que fácilmente me engaña el diablo. Porque muchas veces no buscamos a Dios como fin, sino como lo utilizamos como un medio para conseguir nuestros caprichos. Y eso se llama egoísmo, y eso se llama amor propio, y eso es puro narcisismo venteado, como dicen los paisas. Y eso termina destruyendo la vida espiritual. Y uno no se muere por fuera, uno primero se muere por dentro. Por eso dice el libro del Apocalipsis, cuando en mensajes a las iglesias, a una de ellas le dice: te conozco, conozco tu conducta. Es que a Dios no le podemos esconder. Tienes nombre como de quien vive, pero en realidad estás muerto. Hoy hay mucha gente muerta interiormente. Cadáveres que andan, sí se mueven, pero muertos interiormente, porque no está la vida del Señor ahí, la vida del Espíritu ahí, y eso es lo peor que nos puede pasar, porque una vida así es una vida en desgracia total. Su único entusiasmo es el mundo, su única motivación son las cosas de este mundo. Lo único que lo mueve son las cosas de este mundo, no la vida eterna. Ayer celebramos la memoria de Santa María Goretti, 14 añitos. ¿Por qué 14 añitos alcanzó la palma del martirio, la corona que no se marchita? Porque fue muy buscadora. Esta puso demasiado esfuerzo en la búsqueda de la conquista. Y eso, el ritmo se lo ponemos nosotros. Mateo se levantó inmediatamente. Inmediatamente se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús. Recuerden que el pecado y la gracia no viven en la misma casa. El Señor se sentó, fue a casa de Mateo y entró, porque Mateo decidió dejar el mundo, decidió dejar el pecado. Y San Juan Crisóstomo dice: Dios llama a los pecadores para que se conviertan. En el sermón 30 del Evangelio de San Mateo, de este mismo Evangelio, Dios llama a los pecadores para que se conviertan y no para que sigan pecando. Es falsa la predicación de una misericordia que motiva al pecado. Eso es falso. Eso es antievangélico. Eso es anticristiano. Eso es antihumano.
Eso es anticatólico, eso es hereje. La misericordia que predica y motiva el pecado no viene de Dios, no es del Evangelio, porque el pecado y la gracia no pueden vivir en un mismo lugar. Dios llegó a casa, el Señor llegó a casa de Mateo porque éste decidió seguir el mundo. Por eso en el bautismo renunciamos al mundo, renunciamos al pecado y renunciamos a nosotros mismos. Nosotros no podemos construir una vida así. Santa Teresa de Jesús, que durante muchos años, incluso siendo religiosa, vivía de una manera muy tibia su vocación, se dio cuenta de esto, que ella no podía seguir así, porque así se iba a perder. Un religioso, un sacerdote, un laico, que siga viviendo en las dos escalas, la escala del pecado y la escala de Dios, es un cristiano que va muy mal. Y algunos dicen que el que reza y el que reza y peca empata, aunque ya hay unos que dicen que el que reza y peca se santifica, ¿sí? Porque algunos dicen que Dios quiere que la gente caiga en el pecado para darle bienes mayores, ¿sí? Esto no debe ser escandaloso para nosotros, así lo hacen en la práctica, porque resulta que Dios ya no solamente tolera, pues el Dios que ellos predican, ¿sí? No solamente tolera el pecado, que es verdad, hay un principio de tolerancia, no porque Dios lo quiera, pero no solamente tolera, sino que lo elige, como el aborto, ¿sí? Ya Dios no solamente lo tolera en este mundo, sino que lo elige, ¿sí? Lo elige. Pero este no es el Dios del Evangelio. Este es puro anticristo, así real. Benedicto XVI nos hizo una advertencia en el 2018, dijo que esta sociedad ya se estaba construyendo su propio credo. Fue alarmante cuando en el 2005 dijo que había una dictadura del relativismo. Una dictadura es algo intumbable en esta tierra. Por ejemplo, Maduro, dictador. ¿Quién ha podido con él? Ni siquiera los pactos de política internacional lo pudieron bajar. Y el Papa Benedicto XVI en el 2005 habló de la dictadura del relativismo. En Nicaragua hay un dictador, ¿sí? ¿Y oiga, qué testimonio es de este obispo? Eso sí es una vocación de verdad. Todos deberíamos seguir ese ejemplo de valentía de este hombre, porque le dieron la posibilidad, para no perseguirlo y encarcelarlo, de que se fuera exiliado. No, es que soy nicaragüense y además soy cristiano y soy católico. Claro que algunos cristianos tibios de hoy dicen, no, eso es imprudencia, ¿sí? Hombre, si hubiera ido para preservar la vida, ¿sí? Y allá hubiera podido hacer mejor, ¿sí? Seguir ejerciendo como obispo, porque está privado del ejercicio episcopal, está privado del ejercicio sacerdotal. Hombre, ¿cómo así un hombre tan bueno haría más bien? Se iría para otro país desde las redes sociales, como a algunos les gusta hoy, ¿sí? Desde las redes sociales podría seguir predicando y podría... Hombre, ¿cómo se está desperdiciando? ¿Cuántos no lo seguirían hoy? Después del testimonio que ha dado. No, me quedo en Nicaragua. Y volvieron y lo metieron a la cárcel. Eso se llama vocación cristiana real. No la cobardía en la que vivimos muchos de nosotros hoy. Y eso que nos insuflamos diciendo que vamos para el martirio, queremos ser mártires, que viva Cristo Rey. Y creemos que levantando un rosario, una cruz externamente, no, eso es así como este hombre.
Pero no fuimos capaces en Colombia de decirle no al aborto, no al matrimonio igualitario, no a la legalización de la droga, no a la adopción a personas del mismo sexo, no a que ante la vida humana vulnerable en el vientre materno, la que tiene derecho a elegir es la mujer, no a eso. Porque ese niño que está en ese vientre también es objeto de derechos. Pero no fuimos capaces. Y eso que muchos de los que hicieron esto en Colombia son los que salen a las calles a defender la vida. Así es. Han salido a las calles a arrancarse las vestiduras como Superman, ¿sí? Como héroes. Pero vino un candidato a proponer aborto en las 3 causales y allá con el lapicerito bien marcado, ¿sí? Sí. ¿Vino a proponer matrimonio igualitario? Sí. ¿Vino a proponer legalización de la droga? Sí. Católicos. Y a mí me dicen, padre, no hable de esas cosas, ¿sí? Imagínense, yo estoy obispo de Nicaragua y cómo me quedo callado, ¿sí? Yo veo el testimonio de San Juan Pablo II que no tuvo reparo en anunciar la vida, pero también en denunciar las propuestas pavorosas y terribles contra la vida, y las denunció. Y lo intentaron matar y no pudieron. Murió de muerte natural porque el Señor se lo quiso llevar, ¿sí? Si a Juan Pablo II se le hubiera llevado ese impacto de proyectil a los inicios de su pontificado, pues no hubiéramos tenido unas encíclicas tan proféticas y valientes como las que él sacó. Por ejemplo, Evangelium Vitae, en el numeral 73, donde dice que un católico nunca puede participar en una campaña a favor del aborto. Numeral 73 de esa encíclica: no puede participar en un católico, no está hablando de cualquier católico, no puede participar en una campaña de opinión a favor del aborto, y mucho menos darle sufragio del propio voto. Firmado San Juan Pablo II, encíclica Evangelium Vitae, vinculante. Para nosotros es un tema vinculante y de conciencia. Y después la Congregación para la Doctrina de la Fe, para algunos que dudaban todavía de cómo era que se aplicaba eso, sacó una nota, ¿sí? Una nota para explicarnos bien eso en el año 2002, para decirnos que todo católico se debe oponer a ese tipo de propuestas de leyes. Y si la única posibilidad de votar en un país es eso, entonces no voto. Me abstengo, y es la salida moral más perfecta y la salida de amor por el bien común y la patria más perfecta, porque yo no puedo participar a favor de leyes injustas. Esa es la vocación que nosotros recibimos. Y por eso, para que se nos quite ese miedo y esa cobardía hoy, hay que descubrir esta vocación en el corazón de Dios, para ser capaz de lo que hizo nuestro Señor, de lo que hicieron los apóstoles, ¿sí? De lo que han hecho tantos santos. Pero uno no se hace santo a punta de bla bla bla, ¿sí? A punta de lágrimas sentimentales. Uno no alcanza el cielo a punta de emociones momentáneas, bipolares. No, no, no. De hecho, gracias a Dios, la fe no se fundamenta en los sentimientos. Gracias a Dios. La fe es superior a los sentimientos. Uno puede tener una certeza grandísima de Dios en el corazón y los sentimientos ir para otro lado. La fe no se fundamenta en el consenso masivo.
La vocación nosotros tenemos que descubrirla en el corazón de Dios. Cuando la descubrimos ahí, descubrimos la motivación verdadera para entregarlo todo por el Señor. Esta vida acá en esta tierra solo es un ratico. ¿Para qué trabajamos para perpetuarnos acá? Si aquí estamos de turistas, esto es momentáneo. Pensemos que después de nuestra muerte va a ser siempre, para siempre, eternamente, el destino al que vayamos, sea al cielo o sea al infierno. Hoy miren, el estado psíquico de las personas hoy, aún dentro de la iglesia, porque como ya se ha perdido la fe, la gente no aguanta que le hablen de las postrimerías. Padre, no hay que hablar de eso porque las conciencias están muy débiles. ¿Sí? Es verdad. ¿Y saben por qué? Porque hemos perdido la fe. Porque cuando uno no tiene el soporte sobrenatural de la fe, no aguanta esas cosas. No las aguanta. O sea que el estado hoy en la vida cristiana es crítico. No delicado, es crítico. Es crítico. ¿Qué hay que hacer? Nos toca redescubrir nuestra vocación en el corazón de Dios para que se nos comience a llenar de alegría el corazón, para que no le temamos miedo a nada. Hay gente que dice, yo mejor no escucho esas cosas, Padre, para no perder la esperanza. Si la pierdes es porque no la tenían, ¿sí? Porque a los cristianos y a los mártires no les mató la esperanza, ni siquiera la amenaza de perder la propia vida ahí. No se las mató. Eso quiere decir que no hay esperanza cristiana, porque la esperanza cristiana es sobrenatural. Nada ni nadie te la tumba si la tienes. Puede venir, puede abrirse la tierra y borbullar el fuego del infierno aquí mismo, y si tienes esperanza cristiana, el cristiano que tiene esperanza se ríe de eso. Dices que yo estoy agarrado aquí de la mano de Dios que siempre me salva. La gente hoy está muy afectada psíquicamente porque se ha perdido la fe, porque no hay esperanza cristiana. Y eso es preocupante, porque sin esperanza, primero, ¿cómo vamos a sobrevivir en este mundo? Y luego, ¿cómo vamos a pasar para la vida eterna? Entonces, ¿qué hay que hacer? Urgentemente buscar la UCI. Y la UCI es el corazón de nuestro Señor. Por eso hoy estamos celebrando esta misa votiva al corazón de Jesús. Hay que orar y hay que pararnos de la mesa en la que estamos y ir detrás del Señor y seguirlo a Él. Porque ahí encuentra entusiasmo, alegría a la vida, encuentra esperanza a la vida en medio de tanta oscuridad que hay. Él es nuestra luz. La luz no son los hombres. Y por eso la gente le da miedo hoy. Le da miedo dar testimonio de la verdad. Y el Catecismo nos advirtió en el numeral 675 que la prueba más tremenda para nosotros, los cristianos, iba a ser en torno a la verdad, y que la fe iba a ser probada, y que se iba a ver la apostasía de la verdad por tener unas seguridades ahí momentáneas. Y la gente, porque no la despachen de un grupo, porque no la echen de algún lugar, por no ser excluida, por no ser rechazada, se queda calladita. Y eso se llama miedo. Y lo que le sigue, cobardía, ¿sí? Y lo que le sigue después, alejamiento del Señor. Y lo que le sigue después es privarse del premio del reino de los cielos. Volvamos al Evangelio. Formemos, miren, yo creo que hoy asistimos a un momento en el que no se trata de formar conciencias, sino de que no se conviertan nuestras conciencias, porque ya fueron formadas, pero muy mal formadas. Entonces son conciencias deformadas. Y tenemos que volver a los principios de la tradición y de la Iglesia, que nos dice que una conciencia recta y veraz es fruto de estar formada en el Evangelio, de estar formada en la autoridad de la Iglesia, en su magisterio, de estar formada en la conversión, en el testimonio, y no en el consenso social o social dentro de la Iglesia. Ya no asistimos a una dictadura de relativismo intumbable, humanamente hablando. Asistimos a una sociedad que ya se construyó su propio credo. Y quien no lo profese, nos dijo el Papa Benedicto XVI,
en el 2018, en una entrevista publicada por su biógrafo oficial Peter Sewell, en una última biografía que él escribió, quien no profese ese credo de esta sociedad está condenado a la exclusión y está condenado a la excomunión. Y dice el Papa que es apenas natural sentir cierto temor ante este poder del anticristo. Pero, dice él, se necesita la oración de toda una diócesis y de toda la iglesia, y solo con oración se puede tumbar esto. Un cristiano convencido que ha encontrado su vocación en la comunión con el Señor en una oración recta es un cristiano intumbable, intumbable, y es un cristiano que va a generar mucho impacto positivo en el mundo y va a ser luz de esperanza para muchos. Pero no creamos que en un tiempo como el que vivimos vamos a hacer luz mientras estamos. Sí, somos luz, pero ¿cuándo se van a dar cuenta muchos en el mundo que lo que nosotros seguíamos era verdad? Cuando muramos por esa causa. Cuando entreguemos la vida nos van a creer. ¿Qué quiere decir? Después de la muerte. Por eso la iglesia a los santos los canoniza después de pasados largos años, y les cree que era verdad lo que ellos defendían. Si no, se van a burlar de nosotros. El padre Omar, ¿cuándo va a mostrar? Sí, a demostrar que esto que seguía era verdad, cuando dé la vida por esto. Y todavía me falta muchísimo. Me falta muchísima preparación para esto. A este fuego todavía le hace falta mucha leña, ¿sí? Y a este jardín le hacen falta todavía muchas flores. Apenas vamos empezando, si es que hemos empezado, ¿sí? Pero nos espera el cielo. El cielo nos espera a todos, la vida eterna nos espera a todos. Descubramos el llamado que Dios nos está haciendo, el fundamento, el origen de nuestra vocación en el corazón amoroso de Dios, y allí está todo el entusiasmo para darlo todo por el Señor en este mundo, sin miedo, sin cobardía, con mucha alegría, con mucha paz, con la fortaleza que sabe dar el Espíritu Santo a quienes quieren seguir fielmente al Señor. Se paran de la mesa del pecado del mundo, del consenso del mundo, y se van a la casa con Jesús y se sientan a la mesa que tiene preparada el Señor, la mesa de la Eucaristía, la mesa de su presencia, la mesa de sus mandamientos, la mesa de su voluntad. Nosotros decidimos en qué mesa nos sentamos y dónde nos quedamos. Si nos quedamos en la mesa con el Señor, ya sabemos que la esperanza cristiana nos habla de un triunfo real, como lo vivió Abraham, y nos lo han presentado las Sagradas Escrituras estos días. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.